Hola a todos, bienvenidos a la aplicación Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo rellenar los campos de las preguntas tipo palabra perdida y arrastrar y soltar sobre texto. Realmente se rellenan exactamente igual, lo único con Fastest Plugin pues tendremos que marcar una pestaña. Bueno, en primer lugar arrancamos la aplicación y en la pantalla de datos generales seleccionamos en el tipo de pregunta de palabra perdida. Como veis aquí solo aparece palabra perdida, pero también está la de arrastrar y soltar sobre texto. Como vemos aquí, sí tenemos la opción de si queremos barajar las respuestas del cuestionario, ¿vale? Las preguntas la respuesta que vayamos a rellenar, pues podemos decir como siempre si queremos que se barajen o no. Bueno, pues entramos en el formulario y aquí ya he rellenado yo por defecto una pregunta de este tipo porque no es demasiado sencillo de entender. Yo en Moodle realmente no lo entiendo bien y cuando conseguí entenderlo pues lo pasé aquí a la aplicación. Bueno, pues en el enunciado de la pregunta tenemos que escribir una frase completa de lo que nosotros queramos que los alumnos entiendan. Y luego ¿en qué consiste la palabra perdida? En una frase de una palabra de esta frase, pues hacerla desaparecer. En este caso, por ejemplo, decimos la capital de España es Madrid. Yo quiero que los alumnos sepan cuál es la capital de España y la seleccionen entre una serie de ciudades de España, pues entonces yo digo, en vez de poner aquí Madrid, voy a rellenar con un campo entre corchetes. Y la frase, pues puedo hacer toda la frase lo larga que yo quiera y a continuación digo, Francia es un país de Europa. Entonces yo quiero que los alumnos sepan seleccionar entre una serie de países del mundo cuál de ellos es de Europa. Entonces, ¿cómo relleno, cambio yo esos datos de aquí? Pues digo, en vez de poner Madrid, voy a seleccionar una serie de ciudades de España. Entonces voy a poner el número de grupo, todo lo que quiero que me aparezca en un listado, en un grupo diferente, va a tener el número 1 y aquí voy a poner distintas ciudades de España. Por ejemplo, el grupo número 1 escribo Madrid. En el grupo 1 para la palabra 2 que quiero que aparezca sigue siendo el número 1 porque va a ser ciudades de España y escribo Barcelona y volviendo al grupo número 1, la siguiente palabra que quiero que aparezca es Valencia. Entonces, aquí lo que va a aparecer es dentro del grupo donde yo quiera que seleccionen ciudades de España, va a aparecer una lista desplegable con todas las palabras que estén acompañadas al grupo 1. En este caso, Madrid, Barcelona y Valencia. Y ahora, ¿cómo hago para que la respuesta correcta sea Madrid? Pues aquí, en lugar de poner la palabra, lo que tiene para que aparezca el menú desplegable, en doble corchete, metido dentro de doble corchete, tengo que poner el número de la palabra que quiero que es la correcta. Entonces, en este caso, tendría que escribir el número 1. Si la capital de España fuera Barcelona, tendría que poner la palabra 2 y si fuera Valencia, tendría que poner la palabra 3. ¿De acuerdo? Y ahora lo mismo con Francia. En Francia voy a poner distintos países del mundo, de los cuales solamente uno sea un país de Europa. Entonces, pues puedo poner dentro de lo que es, como veis aquí pongo grupo 2, esto va a hacer que sean dos listas desplegables diferentes y escribo Francia, Venezuela y Australia, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues aquí en lugar de poner Francia, ¿qué tengo que poner? En la palabra número 4. Entonces, en vez de Francia pongo corchete, corchete, 4 y cierro doble corchete. Tiene que estar entre doble corchete, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo lo hago así, ¿qué es lo que va a aparecer aquí? Digo guardar pregunta, guardo la pregunta, ha usado datos variables no uso ningún dato variable, borrar respuestas repetidas no y conservar los datos sí. Entonces, una vez que esto lo exporto a Moodle, ¿cómo me va a aparecer en Moodle? Pues me aparece aquí la capital de España es y las 3 ciudades que yo había escrito en el grupo 1 y luego Francia, Australia o Venezuela es un país de Europa. ¿Cuál de ellos es? Pues entonces digo Francia, Madrid y le digo entregar y terminar y me dice que es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si le digo comenzar de nuevo, que es lo que va a hacer lo mismo, pero cuidado, aquí, como hemos dicho, barajar las respuestas, pues como vemos no me lo pone en el mismo orden en el que yo lo había escrito. Si le digo rellenar con las respuestas correctas, habéis visto que Madrid está aquí al fondo y ahora le digo comenzar de nuevo, pues Madrid, bueno, en este caso coincide que sí, pero si se baraja y volvemos a darle rellenar con las respuestas correctas, y volver a comenzar de nuevo, pues va a estar en aleatorio, ¿no? Y Madrid ya no aparece abajo. Entonces, estas preguntas se van a barajar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, cómo se rellenan las preguntas en palabra perdida. ¿Qué diferencia hay entre palabra perdida y arrastrar sobre texto? Pues simplemente
este comando. Si yo quiero que en lugar de exportarlas como las palabras perdidas se me exporten como arrastrar sobre texto, marco aquí. Además, fijaros, una vez que he marcado aquí, se me cambia también este texto. Las exporto, la pregunta está exacta, está guardada, no hay más que simplemente marcar ahí, y a la hora de guardar la pregunta. Y ahora me voy a datos generales y como vemos, a datos generales no, al Moodle. Y, ¿cómo quedaría esta pregunta en arrastrar sobre texto? La capital de España es, me aparece un cuadrado blanco con las 3 palabras, entonces yo tendría que arrastrar sobre texto la palabra Madrid, y como veis en un cuadrado con una forma distinta, con una esquinita redondeada y en gris, me aparecen los países de Europa. Entonces, bueno, pues yo selecciono y con esa manera es la diferencia entre palabra perdida, sale un menú desplegable, o arrastrar y soltar sobre texto. Y además, como vengo diciendo en varios vídeos, si os fijáis, este tipo de preguntas no tienen un borde alrededor, con lo cual es texto plano, no podemos meter código HTML. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, en una sola pregunta puedo hacer 2 tipos de preguntas diferentes. Cuando vayamos a exportarlo a Moodle, me va a decir si quiero exportarlo como palabra perdida y también como arrastrar y soltar sobre texto, con lo cual de una sola vez puedo hacer las mismas preguntas en 2 formatos diferentes y así pues darle más juego a los alumnos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo.